con el patrocinio de Hyundai. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente, un gusto acompañarlos en este viernes ya. Y bueno, hoy para hablar de un tema que fue noticia esta semana, a comienzos de semana específicamente, los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Pero qué es? ¿Qué significa exactamente? ¿Cuál es la incidencia que eso sigue teniendo hoy en día, no solamente en el mundo, sino específicamente en Colombia? Quisimos invitar a nuestro programa a David López, es asesor de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, además historiador, para hablar de ese tema específicamente y de lo que significa además. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta invitación. 500 años de la Reforma Protestante. Empezar por ahí, exactamente. Sí, ¿qué es? ¿O qué es lo que se está celebrando? Es un tema que digamos, es muy importante, sobre todo porque hace 500 años, un monje llamado Martín Lutero, digamos, escribió un manifiesto sistematizado en 95 tesis para poder plantear una reforma para la Iglesia Católica de su momento. Hay que recalcar que Martín Lutero está en una zona periférica a Roma, básicamente lo que hoy es Alemania, y desde allí él hace este manifiesto, y este manifiesto es aprovechado también por las coyunturas políticas del momento. Los príncipes alemanes le apoyaron, lo protegieron y finalmente pues él nunca se retractó de estas tesis que él planteaba allí, y todo esto llevó a un proceso de ruptura con la cristiandad católica romana de aquel entonces, y de allí entonces es donde viene toda la vertiente de los protestantes hasta el presente. Lo protegieron, pero fíjese que no fue tarea fácil para quienes en ese momento se declaraban protestantes, se declaraban definitivamente quiero apartarme un poco de la Iglesia Católica, y lo digo porque había gente que moría justamente por eso, había gente que terminaba presa, que terminaba detenida o en aquel momento expatriada. Sí, hay que recordar que estamos en el siglo XVI, es la Edad Media, en el cual, digamos, el orden de la sociedad se da en torno a la visión cristiana del mundo. Y en esa visión cristiana del mundo, la Iglesia Católica es un poder no solamente espiritual, sino es un poder temporal. Es un poder al cual todos los reyes de la época apelan, porque el derecho de gobernar viene de Dios, y quien administra el derecho de Dios es el Papa. Luego el Papa es el que consagra y legitima el poder temporal en la tierra. De ahí entonces que la figura del Papa fuera interpretado también como un poder político entre otros poderes. Entonces, en ese sentido, aunque fue una reivindicación religiosa profundamente espiritual, digámoslo así, en la visión de Lutero, tuvo sus connotaciones políticas, sociales y económicas, y connotaciones que generaron ruptura en el mundo de aquel entonces. Claro, además en aquel momento el tema de los territorios también era supremamente importante, y era esa lucha por territorios por parte, por ejemplo, de reinos que en aquel entonces existían. Sí, finalmente todo esto llevó a que se consolidaran estados confesionales que ya no están ligados necesariamente a la Iglesia Católica, sino, por ejemplo, los estados luteranos. Y también hay que recordar que además de Lutero, también hubo otro reformador llamado Juan Calvino, y con sus ideas se terminaron de consolidar lo que Lutero había comenzado. También se generaron estados calvinistas, ¿sí? Y en medio de todo esto, todas estas conmociones del siglo XVI terminaron también en procesos de guerra en nombre de la religión, por ejemplo. ¿Las famosas guerras santas? Las guerras santas están más ligadas al periodo de las cruzadas. En este caso estamos hablando de las guerras por cuestión de la confesionalidad cristiana. Es decir, si somos luteranos, entonces en este territorio los católicos tienen que irse o todos tienen que convertirse al luteranismo. Si somos calvinistas, entonces aquí los luteranos no van, ni los católicos van, y las persecuciones fueron de parte y parte. Bueno, pero aterricemos todo eso a la realidad, a lo que es hoy en día.
por qué estábamos celebrando, no solamente en Colombia, sino que lo veíamos, por ejemplo, en Alemania, todo el mundo. los 500 años de esa reforma. Para Alemania es muy importante porque hay que recordar que Lutero tradujo el texto sagrado del hebreo y del griego, lo tradujo a la lengua que actualmente es la lengua alemana. De manera que es casi considerado como el padre del alemán, del idioma alemán. Y no solamente el idioma alemán, sino que alrededor de sus ideas también se consolidó una idea de nación distinta a la nación romana, y por eso en Alemania casi que es considerado un padre de la patria. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Colombia? Y hoy en día, Y hoy en día, siglo XXI, pues resulta que en Colombia las ramificaciones del protestantismo llegaron y estuvieron presentes desde el inicio de la República. Por ejemplo, en las guerras y en las campañas libertadoras que orientó y lideró Simón Bolívar, por ejemplo, había una legión, que era la Legión Británica. Esta legión que luchó en las filas de la campaña libertadora era protestante. Y una de las condiciones para luchar en esta campaña era que una vez instaurada la República, era necesario consolidar la tolerancia religiosa, es decir, permitir que en este país, con una tradición colonial católica, los protestantes, en este caso británicos, pudieran permanecer en el territorio y expresar su fe y celebrar su culto. Entonces, esto es interesante porque desde los inicios de la República, la presencia protestante ha estado allí. Obviamente, luego, la presencia protestante se da a través de diferentes misiones intencionales que llegaron al país. Por ejemplo, la primera misión protestante que llegó fue la misión de Diego Thompson. Diego Thompson era un emisario, digamos, del reino inglés que quería establecer por toda América del Sur un modelo de educación, que era el modelo de educación lancasteriano. Fue a Argentina, pasó a Chile, llegó al Perú, pero también llega a Colombia, invitado por el vicepresidente Francisco de Paula Santander para que adelante esta campaña educativa. Y esta campaña educativa consistía en promover y alfabetizar a través de la lectura de la Biblia en el pueblo, en el lenguaje del pueblo. En el lenguaje del pueblo. Entonces aquí tenemos otra misión de carácter protestante que viene a ser un aporte a un modelo de educación pública que para la época la República apenas estaba consolidando. Y así hay diferentes olas de misioneras de protestantes que pudiéramos seguir citando hasta el día de hoy. Y ahí, en ese punto, yo le quiero preguntar por el tema de la contrarreforma, porque lógicamente la Iglesia Católica reacciona. La Iglesia Católica dice, bueno, aquí algo está pasando y pues viene este señor, viene este hombre con toda esta cantidad de cambios y la gente le está copiando, la gente le está siguiendo. Sí, la contrarreforma fue un movimiento interesante al interior del catolicismo, porque en cierto sentido les ayudó a establecer una rigurosidad de la tradición, de la fe y del dogma católico, frente obviamente a lo que la Iglesia Católica en su momento catalogaba como la herejía protestante. Una de las cosas, por ejemplo, que tuvo la contrarreforma fue la promoción de un clero disciplinado y de un clero formado, porque había que precisar que para ser obispo bastaba ser propietario de grandes hectáreas de tierra, es decir, ser señor feudal y poder, digamos, acceder también a la compra y venta, como sucedía en aquel entonces, la compra y venta de investiduras. Es decir, yo siendo un señor feudal, yo podía comprar la investidura de obispo. ¿Y por qué era importante comprarla? Porque la investidura de obispo tenía la facultad de cobrar los diezmos, que era un impuesto de la época, ¿cierto? Entonces, en la contrarreforma, este tema se corrige. El clero tiene que ser formado por la misma iglesia para buscar que ese relajamiento moral que tenía el cuerpo eclesiástico ya deje de existir y más bien comience a fortalecerse una vocación propiamente religiosa. Y el tema de las traducciones también, fíjese que ahí en cierta medida es algo como, bueno, Lutero hizo estas traducciones, el caso del alemán, la Iglesia Católica también tiene cierta reacción de, bueno, esto definitivamente no puede seguir siendo solamente en latín y solamente para las personas letradas o preparadas. Por ejemplo, la posición respecto a la traducción de las Escrituras, el Concilio de Trento, que es el concilio tridentino de la Contrarreforma,
precisó que la versión oficial de la Iglesia era la Vulgata Latina, es decir, condenó este tipo de traducciones. Pero paradójicamente, Concilio Vaticano II, a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, da un paso contrario, porque lo que promueve Concilio Vaticano II ya en el siglo XX es que la palabra de Dios debe ser traducida en el lenguaje de cada pueblo. Entonces, si uno compara, por ejemplo, las tesis de Lutero en el siglo XVI y las tesis de Concilio Vaticano II en el siglo XX, lo que encontramos es una afinidad. Claro, ahí hay una... ¿Sí? Encontramos es una afinidad de ideas, que la Contrarreforma en su momento, en el siglo XVI, prácticamente lo que hizo fue tajantemente rechazar todas las ideas protestantes. Pero al final sí terminan teniendo como una cierta, afinidad, claro. Pero la afinidad se da en el siglo XX. Se da mucho tiempo después, claro. claro. En Concilio Vaticano II, por ejemplo, hay una tesis que dice, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y eso coincide perfectamente con las tesis de Lutero en cuanto que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, esa es la afinidad que se da. De hecho, en Concilio Vaticano II, la ruptura o digamos la visión negativa que tenía el catolicismo hacia los protestantes también cambia. Porque mientras los protestantes eran catalogados como herejes protestantes, en Concilio Vaticano II, en el siglo XX, son considerados como nuestros hermanos separados. Entonces, aquí ya hay, digamos, un acercamiento de posiciones. De hecho, en Concilio Vaticano II se promueve el diálogo ecuménico, es decir, que siendo que todos partimos, por decir así, partimos de la misma fuente que es Cristo, podemos dialogar aunque tengamos diferencias. Vea, qué bueno tener todos esos datos, todos esos detalles. Vamos a hacer la pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda. Los invitamos a quedarse con nosotros. Ya regresamos para seguir con esta conversación. Gracias por continuar con nosotros, por estar ahí acompañándonos en este viernes, hablando de los 500 años de la Reforma Protestante. Seguimos esta conversación con David López, es asesor de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Y bueno, yo le quiero preguntar por la herencia en específico que ha dejado esa reforma, pero en el caso concreto de Colombia, ¿cuál es esa herencia? Bueno, podríamos decir que una de esas herencias, en el caso de Colombia, sobre todo de la presencia protestante, es el estado de libertad religiosa y de cultos del cual goza nuestro país actualmente. Y esto tiene unas razones históricas, porque hay que recordar que nuestra nación tuvo por cerca de casi un siglo un régimen de estado confesional. Es decir, un estado ligado a la iglesia oficial, la iglesia católica, claro, la iglesia católica romana, y que durante ese tiempo, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, los protestantes evangélicos siempre venían adelantando una bandera de lucha política para que en Colombia existiera una real libertad y no sufrieran discriminación por temas políticos religiosos. Porque el estado confesional, ¿qué hacía? Entregar, digamos, toda la función social del Estado se le delegaba a una iglesia, a la iglesia católica. Entonces, por ejemplo, para los protestantes evangélicos, eso significaba de que no tenían un pleno derecho, por ejemplo, a nacer. ¿Cómo así? Exacto, ¿cómo así? ¿Cómo así que para nacer? Porque para nacer y tener un registro civil había que tener una partida de bautismo. Claro. Quedaba la iglesia católica. Quedaba la iglesia católica. No sentían que tuvieran derecho a morir. ¿Por qué? Porque los cementerios públicos eran administrados por la Iglesia Católica. Luego todos los que tenían que ser enterrados allí tenían que ser enterrados por el rito católico. Sentían que no tenían derecho, por ejemplo, a casarse, porque el matrimonio estuvo por mucho tiempo ligado al matrimonio que oficiaba la Iglesia Católica con sus respectivos efectos civiles. Claro. ¿Sí? O el derecho a la educación, porque la educación también estaba ligada a la institución católica, y esa es una de las razones por las cuales los cristianos hoy, que en aquel entonces eran llamados evangélicos y protestantes, tuvieran que adelantar la fundación de colegios
llamados colegios americanos, para que pudieran estudiar los hijos de su feligresía. Y hágame la aclaración con el tema de los evangélicos, porque usted dice en aquel entonces, es decir, ¿ya no se les llama así? No, obviamente hoy los evangélicos hoy se muestran y se insertan, digamos, claro, ante la opinión pública y se presentan como somos los cristianos. Perfecto, ¿cierto? claro. Somos los cristianos. Cristianos evangélicos. Cristianos así es como evangélicos. usualmente se les. Claro. Sí, hoy sabemos que están los cristianos católicos y los cristianos evangélicos, pero en la época del régimen confesional, del Estado confesional, eran evangélicos y eran protestantes, así se les reconocía. Claro. Y también, por ejemplo, vale la pena rescatar el periodo de la violencia política bipartidista. Resulta que obviamente el Partido Conservador era el partido de la Iglesia Católica y el Partido Liberal era el partido, digámoslo así, de las libertades, ¿cierto? Y en el cual los cristianos evangélicos de aquel entonces se encontraban simpatías. De manera que cuando ocurrió toda la violencia política de mediados luego de la muerte de Gaitán. Sí, esa violencia que política surge el bipartidista, entonces resulta que muchos protestantes evangélicos fueron asesinados, fueron quemados, fueron perseguidos, y esto generó toda una polémica. Si era que estaban siendo perseguidos por ser liberales o era que estaban siendo perseguidos por, además de ser liberales, ser protestantes evangélicos, es decir, herejes tal vez, o religiosos disidentes de la Iglesia Católica. ¿Hoy en día eso ha cambiado? Eso ha cambiado profundamente. Por ejemplo, remitámonos al proceso constituyente de 1990, que dio origen a la Constitución de 1991. Para aquel entonces, los cristianos evangélicos se organizaron y formaron un movimiento político que se llamó Unión Cristiana. Este movimiento político postuló 2 candidatos para que formaran parte de la constituyente. Oh sorpresa, y como la prensa lo registró en su momento en los años 90, ganaron 2 curules dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y esa fue la oportunidad para los cristianos evangélicos de posicionar el artículo 19 de nuestra Constitución actual, que garantiza la libertad religiosa y de cultos. Perfecto. Yo le quiero preguntar por un tema. Recientemente en el país estuvo el Papa Francisco, esta visita de la que participamos muchísimos colombianos activamente, y el Papa hacía una invitación a que participaran de los eventos no solamente los católicos, sino las personas de todas las religiones en el país. ¿Eso cómo se vivió desde los diferentes movimientos o desde las otras religiones? Bueno, desde la labor que estamos desarrollando allí en el Grupo de Asuntos Religiosos y Ministerio del Interior, adelantamos cierta gestión con la Conferencia Episcopal, en vista de que también en otros países la visita del Papa, en ese protocolo que el Papa, digamos, tenía en esos países, también se daban reuniones de tipo ecuménicas, es decir, entre las diferentes expresiones del cristianismo. Sí. En el caso de Colombia, pues estuvimos allí adelantando gestiones, la Conferencia Episcopal otorgó algunas entradas, nos solicitó recomendar algunas representantes de las diferentes confesiones cristianas y también de otras religiones, y participaron, digamos, dentro de la misa campal que se celebró en el Parque Simón Bolívar. Coincidencialmente esta semana tuvo lugar un encuentro de obispos justamente para tratar esa temática, para abordar el tema de qué fue lo que dejó esa visita del Papa Francisco a nuestro país. ¿Ustedes qué perciben? ¿Usted qué percibe desde el área que coordina, desde esa asesoría que usted coordina, que usted tiene, con relación a ratificó la fe cristiana católica en específico? Sí, hay que reconocer que Colombia es un país donde la mayoría de los colombianos profesan la religión católica, que es una expresión del cristianismo. Pero también hay que reconocer que hay otras minorías cristianas que están allí, que más o menos representan el 15 o 20% de la población colombiana. Eso es lo que representan. Eso es lo que representan los cristianos no católicos, los cristianos evangélicos. Hay estudios recientes que están mostrando cómo estos porcentajes están variando y muestra en ascenso, por ejemplo, el porcentaje de cristianos evangélicos y muestra un relativo descenso de los confesantes católicos en el país, otro porcentaje mínimos de otras religiones y un porcentaje muy mínimo de personas que se profesan se reconocen como ateas o sin religión.
En conclusión, lo que nos da a entender es que nuestro país es un país profundamente creyente, con un alto nivel de sentimiento religioso. Por lo tanto, la visita de un jefe de Estado, como lo fue el Papa, y su mensaje en torno a la paz, obviamente que generó un profundo significado, sobre todo en la moral de la población colombiana. Esas cifras que usted mencionaba, ¿con relación a qué, y no sé si tienen estudios de eso, con relación a qué se dan ese tipo de variaciones? ¿Qué hace que una persona definitivamente decida, bueno, me quiero cambiar de religión o quiero pertenecer a esta religión, quiero dejar la que ya no tenía, que ya tenía, la católica, por ejemplo? Sí, bueno, el marco jurídico constitucional que tenemos de libertad religiosa permite eso, porque antes esto no se daba, porque en el estado confesional, quien nacía colombiano nacía católico. Ahora que estamos en un marco de libertad religiosa, pues tenemos la posibilidad de poder escoger nuestra creencia o nuestra religión de manera individual y colectiva y profesarla, digamos, colectivamente. Ahora, aquí viene la labor de las iglesias. Todo el trabajo que tienen que hacer las iglesias y las diferentes confesiones para darse a conocer y para poder, digamos, adoctrinar, para poder atraer simpatías, y esto hace que, digamos, nos encontremos en una situación de, por decir así, de competencia, digamos, religiosa. Y desde el Ministerio del Interior, ¿qué es lo que se está haciendo? Usted me estaba hablando anteriormente de un proyecto que tenían y que ya justamente la próxima semana, si mal no estoy, iba a pasar a sanción presidencial. Sí, estamos trabajando con la coordinación de la doctora Lorena Ríos, quien es la que coordina nuestro grupo al cual pertenezco. Estamos desarrollando la política pública de libertad religiosa. Esto en la medida en que, si bien tenemos unas condiciones de libertad religiosa, efectivamente hay minorías religiosas que todavía se sienten discriminadas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nuestra situación religiosa nos da a entender que Colombia ya no es toda ella católica y que por lo tanto hay que trabajar y ayudar a que primero la ciudadanía conozca cuál es la diversidad religiosa presente en el país, y en eso los medios de comunicación también pueden ser aliados estratégicos, y en segundo lugar, que las minorías presentes en el país puedan efectivamente desarrollar su labor sin ninguna restricción o sin ninguna censura por representar un credo distinto al de la iglesia mayoritaria. Eso es lo que busca la política pública, pero además de eso, ya que estamos hablando de la paz y de la construcción de la paz en nuestro territorio, a propósito de la pregunta que nos hacías sobre la visita del Papa, la visita del Papa y su mensaje para nosotros en el Ministerio del Interior nos ratificó cuál sería el papel de las iglesias y de las religiones en la construcción de la paz en Colombia. Y hay dos elementos esenciales e importantes, como lo es el tema del perdón y la reconciliación. Dos ingredientes que son necesarios para consolidar la paz en Colombia. En este sentido, el liderazgo religioso, el liderazgo de las iglesias, tiene un fuerte mensaje y una fuerte vocación para ello. Razón por la cual se convierte, digamos, en un papel estratégico en el cual las iglesias, las denominaciones, las confesiones religiosas podrían aportarle al país, toda vez que nos encontramos en situaciones de polarización política y social en este momento. Entonces, en ese sentido, la política pública que estamos adelantando allí busca también reconocer ese papel de las iglesias, ese papel que pueden desarrollar en la construcción de la paz en el país, por un lado, el papel que pueden desarrollar como actores de la sociedad civil en temas de participación ciudadana. Sí. Todo ese tema lo hemos recogido allí en la política pública para que de esta manera el goce efectivo de los derechos de libertad religiosa y de cultos en Colombia sea materializado, sobre todo en estas minorías. Óigame, David López nos acompañó esta noche en La Otra Cara de la Moneda y le damos las gracias por haber estado con nosotros, por haber venido hasta acá hoy en la noche. Bueno, y muchas gracias, Laura, y a todos los televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Así es, mil gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente fin de semana. Soy Laura Puente, hasta una próxima oportunidad.